Amables telespectadores, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos una vez más en las pantallas de Zona Cero Canal. Hace algún tiempo ya que no tenían ustedes la oportunidad de recibirnos en su hogar con una programación nueva. Estamos partiendo ya la cuarta temporada del programa Puntos de Vista a través de Zona Cero Canal. Es un orgullo, es un agrado y es un agradecimiento a Zona Cero que usted nos reciba en su hogar. Hoy le vamos a contar y le vamos a conversar y vamos a tener un diálogo muy fructífero, muy rico, para conversar sobre patrimonio y turismo. Toda vez que nuestra comuna de Nacimiento y la zona, específicamente Nacimiento Negrete, está a las puertas de desarrollar el plan de desarrollo turístico local, valga la redundancia. Nuestros invitados nos van a ir diciendo hoy de qué se trata esto. Pero primero vamos a dar los agradecimientos también a quienes hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares, especialmente a IMAL y Asociados, que es una empresa de la mejor ingeniería en la octava, novena y décima región, que está presente en los grandes proyectos que se desarrollan en la pequeña y en la gran empresa que desarrolla productos de infraestructura y que hace posible que nuestro país sea cada día mejor. Alta ingeniería en IMAL y Asociados, en la calle Joaquín Díaz Garcés sin número, en la comuna de Negrete, en la confluencia del camino Coihue-Negrete, camino Los Ángeles. Indudablemente que nosotros seguimos en esta casa que nos acoge semana a semana, mes a mes, y que es el aposento de La Turbina Hotel Bar Restaurante, donde usted puede disfrutar de la mejor gastronomía en la zona, donde usted puede tener a su alcance unas confortabilísimas habitaciones, donde está presente el buqué de los mejores vinos y donde usted puede disfrutar de un entorno espectacular, invierno y verano. La Turbina Hotel Bar Restaurante, en camino a Nacimiento, sin número, en la Villa Coihue, comuna de Negrete. Bueno, hechas estas salvedades, estos mensajes que día a día para nosotros es un agrado llevar hasta su hogar, yo quiero presentar a nuestros invitados de hoy y de paso primero contarle a nuestros telespectadores de que este va a ser un programa muy especial. Puntos de Vista tiene y da la partida a esta cuarta temporada de una manera muy especial. ¿Y qué tiene de especial? Me dirá usted. Lo especial es que hoy día no va a haber un entrevistador. Hoy día vamos a tener una conversación, un debate o una ilustración, pero aquí estamos los invitados muy involucrados en el tema. Yo tengo que contarles a ustedes que toda vez que quien les habla, Alejandro Cárdenas Vidal, es presidente de la Corporación de Desarrollo Turístico de Nacimiento y tengo el agrado de ser de los fundadores del año 2004 y del 2007 que se gestó esta organización, tengo el gusto de presidirla. Ha sido un agrado trabajar, digamos, muchos años en estos temas y eso me ha conllevado de tener que trabajar a mi alrededor con gente muy agradable, con gente muy docta en estos temas y estoy muy complacido de poder hacer un aporte a la comunidad. Por lo tanto, este programa eso tiene de especial. Va a ser un aporte, no va a ser una entrevista, no va a ser un simple programa. Estamos dando en el hueso de un tema y esperamos llevarle a ustedes un programa muy entretenido. Mis invitados de hoy y nuestros acompañantes es don Luis Tolosa Torres. Él es arquitecto de la Universidad Católica de Chile y está terminando un magíster en en desarrollo de proyectos urbanos en la misma Universidad de Chile, ¿ya? Hoy día es un apoyo, es un asesor en la CERPLAC de la Municipalidad de Nacimiento, es un nacimentano de tomo y lomo, es un muchacho muy joven que tiene escasamente 25 años, es un candidato muy potente para las nacimentanas que están en edad de merecer, ¿ya? Pero está ocupado, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ir... Qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar acá y poder de cierta forma hablar hacia la gente de Nacimiento y Negrete también sobre temas tan relevantes como el patrimonio y el turismo que el próximo invitado va a tratar. Y de cierta forma dejar los invitados a que tratemos de abrir un poco la mirada.
Es decir, no solamente quedarnos en lo que vemos día a día, sino que tratar de ver que podemos avanzar y podemos mejorar ciertas cosas. Perfecto, bien, bien, bien. Así vamos a avanzar con este programa que yo creo que va a durar más de la hora. Nuestro otro contrincante, por decir aquí, el otro hombre que va a aportar es muy docto, yo lo quiero mucho. Mi peladito querido aquí, es un regalón de nacimiento, es un nacimentano también de todo mi lomo por adopción, ¿no es cierto? Carlos Guerrero Valdebenito, hijo de un ilustre alcalde de la comuna de Nacimiento, a quien le debemos mucho y con quien me tocó trabajar en la recuperación de la democracia en nuestra comuna. Él es hijo de don Óscar Guerrero Quinzac y de la señora Clara Valdebenito, quien tuvo un paso importantísimo en la escuela Óscar Guerrero, que valga la redundancia, está donde hoy día el medio ambiente es una de las cosas más potentes que tiene Nacimiento a nivel escolar, con esa brigada ecológica que le enviamos un saludo muy cariñoso. Bueno, Carlos es antropólogo de la Universidad Católica. Él tiene un postítulo en gestión de destinos turísticos en la universidad, en la West Institute de la ciudad de Brujas, en Bélgica. Dirige la empresa Lafken, de la cual es socio y uno de sus potentados más empresarios que hay, ¿ya? Y es especialista en desarrollo local y turismo. Vamos a ir haciendo un programa más o menos, porque esto del turismo tiene que ser una cosa más distendida, ¿no es cierto? Es propietario, Carlitos, de un lodge, ¿ya? Que es donde se hace turismo de montaña, que se llama Alto Biobío y que está ubicado en la comuna de Lonquimay, que es una zona muy bonita, es preciosa. Yo creo que vamos a tener en pantalla seguramente algunas flash y algunas fotos, algunas cosas que nos van a ilustrar, y que queda a 50 kilómetros de la comuna de Lonquimay, al lado de la frontera con Argentina. Valga la redundancia, Lafken, que es la empresa que dirige Carlos, de la cual es propietario, se ha especializado recientemente en todo lo que es desarrollo urbano y por lo tanto una de sus adjudicaciones, Carlos dirige la empresa Lafken, que se especializa también en el nodo de la red Araucanía. Vamos a explicar después lo que es un nodo, ¿cierto?, para entender qué es lo que son algunas cosas de turismo. Y la FECEN está especializada en todo lo que es desarrollo turístico, por lo tanto también en esa calidad se ha adjudicado la propuesta que hizo la Municipalidad de Nacimiento con respecto a desarrollar en Nacimiento el Plan de Desarrollo de Turismo Pladetur. Carlito, bienvenido. Gracias, Ale. Un gusto compartir la mesa, así que enteramente abierto para conversar los temas. Qué bueno. Hechas las presentaciones, conversemos, entremos el terreno. ¿Qué es lo que significa patrimonio? Doctor. Doctor. Bueno, yo creo que principalmente, más para que lo entienda la gente de cierta forma más claro, el patrimonio son ciertos elementos que tienen una condición de conservarse. Es decir, son parte de la herencia que nuestros padres les dejan a la generación siguiente. Es decir, el patrimonio puede ser tanto construido, que es patrimonio tangible que se llama, o también puede ser las costumbres, las tradiciones, que puede ser patrimonio intangible. Por ejemplo, ¿cómo hacer el vino? Hacer el vino es una tradición, la vendimia, ¿ya? Por ejemplo, la trilla, ¿ya? Son patrimonio intangible. Correcto. Y también tienen sus ritos. Que también se plasma en hechos tangibles. Sí, como por ¿ya? ejemplo la Cruz de Mayo, es un rito que es parte Exacto. patrimonial ¿ya? de la cultura chilena. Y el patrimonio tangible es lo que vemos en infraestructura. En infraestructura, que principalmente tiene que ver con las edificaciones. ¿Ya? Es decir, con los edificios, ciertos edificios que han tenido elementos que a lo largo de la historia le han dado valor. Algunos ejemplos prácticos de patrimonio, ya hablamos que el patrimonio intangible, ¿no es cierto?, puede ser la trilla, la vendimia como concepto, como sí. parte de la cultura local, y que no es solamente local, sino que es una cultura que está acentuada en todo nuestro territorio. Pero específicamente algunos lugares que tú puedas destacar como patrimonio, aparte el fuerte es un patrimonio sí, bueno, por ese excelencia. es un punto Ya, claro. La ya. gente tiene que entender que, por ejemplo, el patrimonio principal de la comuna de Nacimiento actualmente es el Fuerte Nacimiento. Ya. Es decir, es el punto clave desde donde la ciudad se creó. Ya. Es decir, donde se consolidó la ocupación española en el territorio, donde se convivió con la ocupación indígena, que diga con el dominio indígena que existía en la zona, y que actualmente a nosotros se nos legó como espacio público. Es decir, es la pieza fundante, por decirlo así. Tú de me la ciudad. mencionabas el otro día en una reunión que tuvimos preparatoria a este programa, por favor contemos un poquito eso de cómo se gestó, cómo se convirtió el fuerte en espacio público cuando la Plaza Nacimiento tenía una plaza. Sí. Bueno, yo creo que ahí sería bueno de repente mostrar imágenes, pero por ejemplo, el fuerte de Nacimiento
Nosotros el fuerte que actualmente conocemos no es el fuerte original. El Nacimiento se fundó alrededor de 1603, todos sabemos que el 24 de diciembre, que por eso tenemos el nombre Nacimiento. Pero el fuerte que nosotros conocemos se fundó gracias al gobernador Amat de Junyent en 1756. Es decir, es cuando se funda el fuerte, que es la fortaleza. ¿Dónde está ese fuerte? Es donde actualmente está. Es decir, es el lugar donde existe. El fuerte. Sí, pero, el pero fuerte ¿y la mismo. plaza de armas? No, bueno, es que ahí déjame un poquito ir ilustrando el tema. Yeah. Entonces, cuando se funda la plaza fortificada de Nacimiento, se funda el sector de la villa, que también estaba amurallada, y dentro de eso nunca se pensó como la fundación española típica, que era una fundación de damero, es decir, en un terreno plano en donde se trazan las grillas y se tiene la plaza al centro. Esto era un enclave militar, fronterizo, es decir, era un punto de avanzada. Entonces, de cierta forma, nunca se trazó una plaza. Con el tiempo, es decir, al llegar la independencia y al llegar la colonia, Nacimiento vio la necesidad de construir un espacio público, es decir, donde se pudiera dar ciertos ritos, como decíamos, del patrimonio intangible. Y ese espacio, alrededor de 1860, ya tiene lugar emplazado frente al convento de San Francisco. El convento de San Francisco, para la gente que está en su casa, el convento de San Francisco está emplazado donde actualmente está la parroquia Nacimiento. Se le da la licencia en 1835 y se coloca la primera piedra en 1843. El trazado de las calles San Martín, Freire, eso existía. Sí. Bueno, tengo... No, pero ya. sigamos. Si la gente conoce el lugar. Ya, perfecto. Bueno, todos conocen, o la gran mayoría conoce el plano típico de Nacimiento que se muestra en la fundación, que es la cola de golondrina. Es decir, tiene como cabezal jerárquico el fuerte, que es el centro que está abajo, donde está la fortaleza, y tiene 3 calles, que de cierta forma brotan de él. Las 3 calles son O'Higgins, San Martín y Freire. Que Freire antiguamente se llamaba Calle del Comercio. Entonces, bueno, y antiguamente Ovalle se llama... Y Nacimiento finalizaba, perdón, más o menos donde está el convento entonces. O sea, quiere decir hoy día lo que es el mercado. Es que lamentablemente no hay bastantes apreciaciones, pero por los planos que yo tengo antiguos de mediados del siglo XIX, Nacimiento, su límite norte, por decirlo así, era el sector del convento, es decir, donde está ahora la parroquia. Disculpa que te interrumpa. En honor a la pregunta, para satisfacer, para que avancemos en este tema, Nacimiento tenía su límite aproximadamente en la zona del mercado, un poco más hacia el norte, ¿cierto? Y tenía como que una defensa natural en el Alto Cristo. Sí, en el Cristo, bueno... No, perdón, pero para que nos ubiquemos, la pregunta era, el espacio público que se conoció como plaza fue entonces frente al convento de San Francisco, lo que hoy día es la Escuela 1 y 2, la cuadra de Sábado. Bueno, no. El convento de San Francisco está donde actualmente está la parroquia. ¿Ya? La plaza estaba, que era un atrio al convento, estaba donde actualmente está la Escuela 1 y 2, o la Escuela del Saber. Sí. Ya. Lo que sucedió... y otro dato interesante que lo conversábamos ese día era que donde está actualmente emplazada la Escuela del Saber, en un relato de un personaje de Nacimiento de 1870, dice que en ese solar existió el cementerio de la colonia y de la independencia de los nacimentanos. Es decir, porque era el sector más apartado de la ciudad, en torno al fuerte. Entonces, donde actualmente se construyó la Escuela El Saber, antiguamente estaba la Escuela 1 y 2, que se construyó después del terremoto de 1935. Y anterior a esa escuela existía la Escuela de Balmaceda, por decirlo así, la escuela de niños y la Escuela de mujeres. Esa Escuela de Balmaceda se empezó a construir en 1890. Bajo el gobierno de Balmaceda. Bajo el gobierno de Balmaceda. Y ahí fue un momento en donde se construyó esta plaza, que hasta ese momento había funcionado como plaza y que incluso se había ampliado hasta alcanzar un cuarto de manzana. Y como de cierta forma la municipalidad de esa época, al ver que la gobernación dio la autorización para construir encima de esta plaza, la municipalidad pide como compensación, por decirlo así, el fuerte. Porque el fuerte ya había dejado de ser una fortificación y era en ese tiempo una ruina. Es decir, estamos hablando de a fines del siglo XIX, el fuerte era un lugar donde ya el cuartel militar que existía ya no prestaba servicio, que también tenía el cuartel de soldados, que funcionó un tiempo como cárcel, en donde hay relatos y por lo tanto, por eso se emplazó posteriormente ahí la comisaría, entonces. Sí, pues la comisaría es la secuencia lógica del cuartel de armas. El militarismo de ese momento. De ese momento. Incluso el edificio se conservó hasta el terremoto de 1939. Perfecto, para que avancemos, Luchito, y que Carlos también no lo apabullemos. No. A pesar que mi amigo es de mucha confianza.
Carlos, cuéntanos, ¿qué es un nodo turístico? Bueno, agradecer la ilustración de Luis, porque yo creo que hay muchas cosas que nosotros crecimos hablando del recinto, ¿eh? Y cuando uno empieza a leer el recinto es la manera como nos llegó tardíamente a nosotros para hablar de recinto militar. Sí. Claro. Pero nadie, cuando uno habla de recinto, decía vamos al recinto, como un lenguaje muy coloquial, pero en el fondo era porque se conservaba a través del tiempo el Recinto militar. recinto militar. Un nodo es un proceso de articulación que desarrollan los territorios que definen una vocación turística. Eso normalmente... ¿En castellano? Podría ser es que es un modelo medio gringo, es el Ya. punto. Igual que cuando se habla de los clústeres. Si uno tradujera lo que es un clúster, es agrupación. Ya. Esa es la traducción literal. Una agrupación estratégica podría ser, Sí, digamos, en de torno a una articulado. visión común de negocio. Ah, perfecto. Ya. Territorial, en torno a una visión de negocio. Entonces los nodos de turismo se dan en algunas partes del país que ya han definido por consenso. Por eso tú me hablas que diriges el nodo de la Araucanía La zona andina, la zona andina. porque son los intereses comunes los que se generan allí. Exacto, principalmente la zona que tiene más densidad de empresas turísticas y que han tenido un desarrollo turístico, que es toda la zona del Curacaustín, Maralcahuay y Lonquimay. donde- ¿Existe alguna posibilidad de desarrollar un pequeño nodo, un pretender tener un nodo, por ejemplo, aquí en la cordillera Nahuelbuta? Si tú lo miras bien, Santa Juana y Nacimiento debieran desarrollar un nodo perfectamente ningún en torno al eje turismo o al eje del vino. Perfectamente. Al eje del vino, al eje de la cerámica y al eje, digamos, de las bellezas naturales que tiene la cordillera, ¿o no? Entrando en el tema, el turismo suele ser un muy buen articulador de todos esos temas. Claro. Siempre se considera el turismo como una columna, es como una cola de pescado, ¿Ya? que va colocándose distintas espinas. Entonces, la cerámica, la artesanía por sí misma suele ser poco eficiente para poder desarrollar canales de comercialización. El canal por excelencia suele ser el turismo. Ya. Si uno le pregunta a los ceramistas y uno lo conversa con ellos, con Manuel, con Marco, con cualquiera, ¿en qué época venden más ellos? Cuando son las vacaciones. Perfecto. Porque está estrechamente vinculado. Entonces, para redondear, los nodos surgen después de un tiempo de trabajo donde los empresarios se conocen, donde hay visiones comunes, donde hay un sector público que define una estrategia de apoyo. Son financiados por Corfo, tradicionalmente por Corfo, pero también pueden ser nodos que no son desarrollados. Carlos, siguiendo, digamos, en este avance de mostrar un poco en qué consiste el turismo, por qué se dice, se aprecia, se sabe de que el turismo es una industria. ¿Cómo se asocia esto que es una industria sin chimenea? ¿Por qué? Para que grafiquemos el tema. Normalmente las industrias están asociadas como estrategias, claro, que dinamizan la economía. Claro. El turismo es una industria porque dinamiza la economía. La gran diferencia, yo creo que el que no tenga chimenea es más bien una metáfora ambientalista, pero tiene otras virtudes que son más allá del humo. Por ejemplo, yo creo que es una de las industrias más democráticas que existe. Yo creo que es un tema re interesante cuando hablamos de comunas que no tienen el litoral que tiene Viña del Mar o no tiene las montañas que tiene. ¿Por qué es democrática? Porque se ha mostrado muy eficiente, cuando el turismo está bien pensado, se ha mostrado muy eficiente en generar oportunidades. Generador de recursos. Generar oportunidades de ingresos. Y que genera, digamos, también un mejoramiento en la calidad de vida. Absolutamente. Absolutamente. De hecho, hay estudios, Alex, por ejemplo, y eso es lo interesante, sobre todo en comunas que han perdido la ruralidad como Nacimiento. Perdón, detengámonos en ese punto. ¿Por qué Nacimiento pierde la ruralidad? ¿Cuál es ese concepto? Yo creo que es por el modelo Yo económico. podría decir A que ver. actualmente, según el censo, el Nacimiento viven 4.000 campesinos en el sector En el rural. sector rural. Eso representa- Y eso conlleva qué Él porcentaje? representa, Ya. representa el 13, Y conlleva 15%. el Nacimiento es el 13% de la parte geográfica de la comuna. La parte rural. Pesa No, el 13%. No, pues, Pesa un 13% en la comuna. Sí, pues, pesa pero un es decir, nosotros geográficamente, ¿cuánto ocupamos de nuestra comuna como urbano? nada, yo Nada. creo que con suerte el 5% del territorio. Menos. Son- Son cientos de... Es un dato muy Si claro. lo vemos por el plano- Pero de todas formas- 95% de territorio. Tenemos 4.000 personas en el ámbito rural y tenemos 25.000 en el... Así un pedacito. Ya, perdón. Ahora hay un Dato par- para la historia. Exacto, hay un par No, de pero- externalidades, para terminar esa idea, hay un tema de externalidad, o sea, el que exista esa alta migración rural hacia lo urbano. ¿A qué se debe? Yo creo que un poco el modelo de desarrollo que se ha implantado. El modelo de desarrollo Y cuando hablamos de se ha modelo de desarrollo, ¿de qué estamos hablando? En particular yo creo que tiene que ver con el empleo, la búsqueda de empleo, la instalación de las forestales en las zonas rurales, con una suerte de estrangulamiento que han vivido estas comunidades y todas las comunidades de la zona sur Está claro. de Chile,
estrangulamiento en camino, estrangulamiento en agua, en el acceso, etcétera. La atracción por la infraestructura que se genera en la ciudad en torno a la educación, en torno a... Aparte más se generó otro fenómeno. Mira, cuando se instalan las empresas forestales, no solo las forestales en las zonas rurales, las forestales también, y estas empresas de celulosa, generan una capacitación en la gente, en los jóvenes, jóvenes rurales, que trabajan y hacen sus primeros empleos en estas empresas, y después que se acaba ese empleo, siguen la fuente laboral. Y esos son los jóvenes que después migran a la minería, migran a otros trabajos, y eso tiene toda una serie de consecuencias sociales. De desagregación de la familia, en las zonas rurales tú ves que están solamente ancianos. Y de que se van transformando también las costumbres y los usos que se reproducen en una comuna, porque bueno, nos estamos transformando en una comuna industrializada. Y lo otro que se va envejeciendo la población en el sector rural, que es el principal problema que actualmente tiene el campo nacimentano. Y por eso se pierden las costumbres. Y colapsa la ciudad también. Y eso ha hecho que hoy día nosotros estemos metiendo plata para mantener la trilla. Y que estemos metiendo plata para mantener la fiesta de la vendimia, ¿cierto? Porque eso implica, por ejemplo, los fondos agrícolas no tengan temporeros tampoco. Claro, y el Oche, por ejemplo, que no se haya desarrollado turismo en ese sentido. O sea, hacían falta los nodos en ese momento para que esta cosa se mantuviera en el tiempo. Yo te hablaba de los datos. Por ejemplo, cuando se ha desarrollado estrategias de turismo en zona, por ejemplo, parecido a Nacimiento, se ha producido un fenómeno re interesante que es el regreso de mucha gente joven a los campos. Y la zona incluso que me toca a mí trabajarlo más... Eso es lo que hoy día se llama como segunda vivienda en las zonas rurales. No, es otro fenómeno distinto, creo. De la gente joven. Claro, yo creo que eso es un fenómeno distinto. La segunda vivienda tiene que ver con un desarrollo económico de la sociedad local. Es una parte del fenómeno, claro. Pero el fenómeno de los jóvenes tiene que ver con un tema de oportunidades. Ya. Muchas veces se ha pasado que en la zona, por ejemplo, ciudades no grandes, hay gente joven que está invirtiendo por un cambio de estilo de vida, está invirtiendo en desarrollar empresas en la zona rural, sabiendo que no van a ganar lo mismo, que no van a tener también el mismo servicio, pero calidad de vida, porque su opción es otra. Claro. Y fíjate que incluso en las zonas rurales, por ejemplo de la Araucanía, se ha visto que el turismo ha logrado cosas que antes no se pensaban posibles, que es que la gente recupere su cultura. Porque se ha dado cuenta que hay un fenómeno de turismo, que es el turismo rural, el turismo comunitario, que genera un tipo de demanda. El turista que viaja quiere conocer la cultura local, no quiere ir a dormir en la casa que ve en la ciudad, quiere dormir en la casa de adobe y quiere ojalá levantarse en la mañana y conocer cómo se hace la churrasca. Y sacarle leche a las vacas. Entonces eso ha obligado a mucha gente a vivir en el campo, pero también revalorizar su hábito. Exactamente. Investigarse su hábito. Entonces, ¿qué pasó? Que incluso en la Araucanía pasaba, que llegaban muchos turistas que sabían más mapuzungún y sabían más de la cultura mapuche que la persona que lo recibía. Entonces la segunda vez que venía el turista, el chico se preparaba, le dio vergüenza. Claro. Voy a estudiar mis orígenes, porque resulta que el turista sabe más que yo. Claro. Y de una u otra manera incentivó que tú descubrieras tu cultura, valorizaras tu turismo. Entonces, a mí me parece re interesante, porque el turismo, ¿qué otra industria genera eso? Ninguna. Es la valorización cultural. Eficiente en términos, digamos, de recursos y de calidad de vida. Perdón. Sí. Pero yo también me gustaría, a lo mejor, incluir un tema, que está bien, el turismo puede lograr todo esto, pero también hay que hacer un trabajo con las comunidades jóvenes, es decir, con los niños. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en el liceo a mí una profesora, gastamos un semestre en estudiar la historia de nacimiento. Y eso también te hace llegar a tus raíces. Es decir, también en el colegio también hay que pasar por una etapa en donde te inculquen lo que es tuyo. Eso también hoy día lo conversábamos, a propósito del cuento, yo fui invitado, como decía, por el tema de la Corporación de Turismo. Nos invitó el municipio porque teníamos la presencia de los asesores que tienen que ver con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, porque a todo esto, Nacimiento, que yo me alegré mucho y lo reconocí en la reunión, porque contar hoy día con fondos interesantísimos para la comuna, son alrededor de 40 millones de pesos para desarrollar un plan de desarrollo cultural local, lo encuentro espectacular. El turismo y la cultura, Carlos, por favor, tú que hay y lo que va, por favor desarrollemos esa parte. Yo creo que normalmente se entienden como disociados. Eso ha sido en Chile. Quiero hacer la diferenciación. Cuando uno ve modelos, pues siempre los chinos somos especialistas en decir colguemos los dos modelos. Normalmente lo hacemos desde los gringos. Sí. Desde mi punto de vista tiene muchos problemas de aplicabilidad acá por un tema de cultura. Cuando uno ve, por ejemplo, el modelo de Perú, que a mí me encanta porque tiene muchos resultados, éxitos concretos, medibles, uno ve que, y ahí toma lo que dice Ruiz, toma la escuela, o sea, se hace planificación de destinos turísticos. Aquí no es la comuna la que se planifica. El turista no va con un mapa diciendo voy saliendo de Santa Juana, ahora entro a Nacimiento.
Al turista le interesa un comino, ¿dónde empieza y termina una comuna? Lo que Quiere va buscando conocer y disfrutar. experiencia. Eso es lo que va buscando. La experiencia y las culturas se muestran muy hábiles para generar ese entorno de experiencia porque ya tienen un relato, tienen un guión del cual uno va construyendo escenas de ese guión. O sea, resumiendo, cultura y turismo es un tema que va de la mano. Mira, y por ejemplo, yo creo que ahí es clave que Nacimiento tiene un guión, un relato, por decirlo así, el relato más antiguo de la provincia del Biobío. Claro. Es decir, somos la ciudad, por decirlo así, fundada más antigua. ¿A qué te refieres con un relato? Un relato tiene todo un relato histórico donde sucedieron batallas, sucedieron alzamientos de indígenas, sucedieron, de cierta forma, Nacimiento, por ejemplo, por decir algo. Negrete está involucrado ahí también. Sí, porque de cierta forma Negrete se fundó a partir de Nacimiento. Es decir, en 1850, después de haberse despoblado Negrete, Nacimiento con gente de la propia ciudad de Nacimiento se empieza a poblar de nuevo. Negrete lleva el nombre porque Juan de Negrete era un actor de la época en la parte histórica, ¿no? Sí, pero eso ya de la época de la colonia, es como de la primera fundación de Negrete. Pero Negrete ha tenido bastante fundación en el tiempo, porque Negrete de cierta forma está donde las papas quemaban, es decir, donde estaban los indígenas. Acá, hasta acá, el sector de los llanos que se llama. Sin Nacimiento, Negrete fue súper importante porque fue balseadero. Era la zona donde se podía vadear el río Biobío. Es decir, que se repetía solamente en la zona de Talcamávida, creo que estaba una ruta obligada que por el lado norte, por la ribera de Talcamávida, como dices tú, se confluía hasta Los Ángeles, a esa zona, y salía al balseadero, y de ahí se gente bueno, gente deriva... hay que de cierta forma aclarar un poco que durante la colonia, la corona española, es decir, trabajó en el tema de crear una línea defensiva. Es decir, esa fue principalmente la que produjo que en la zona del Biobío se crearan estos 17 fuertes que existían, que de cierta forma se reconocía que el territorio al sur del Biobío era territorio indígena. Y Nacimiento tiene la particularidad, junto con Santa Juana y con Arauco, que son las únicas plazas militares que estaban emplazadas dentro del territorio indígena. Que se enclavaron al sur del Biobío. Se enclavaron al sur del Biobío. Y por ejemplo, Nacimiento a mediados del siglo XIX era la puerta de entrada a la Araucanía. Es decir, habían viajeros que venían extranjeros, alemanes. El otro día tuvimos aquí una reunión muy bonita, muy ilustrativa con Rodolfo Gallego Bravo. ¿Te acuerdas del fundador de la radio, Don Alonso, la primera radio FM que hubo Nacimiento? Él hoy día es un historiador muy bueno, tiene el Museo de Angol, y nos contaba que cómo se había gestado la ciudad de Angol, pues saliendo con todos los pertrechos militares, 40 balsas desde el puerto de Nacimiento por el río Vergara hasta llegar a la entrada del Pico Iquén, que es lo que hoy día el río Vergara. Pues, por ejemplo, yo por el tema de la tesis estaba estudiando la escritura de mediados del siglo XX y uno ve cómo la gente recibe terreno en Angol y se va de Nacimiento. Es decir, ahí también hay un periodo en donde después de las fundaciones de la Araucanía se va despoblando Nacimiento. Nacimiento tiene una serie de secuencias. La gente del norte que va haciendo colonia hacia el sur, porque esto es un desplazamiento que surge desde la capital como un país centralizado y se va quedando hacia el sur. A mí quizás me gustaría destacar un poco mucho el tema de los antiguos pobladores nacimentanos que siempre estuvieron en el estamos en esto, estamos en el patrimonio del turismo. No, ¿sí? Por ejemplo, recordar la familia Conejero, la familia Ruiz. Por ejemplo, los Ruiz eran una familia que ellos fueron militares de la corona española, que después fueron parte importantísima de la independencia y que eran dueños de todo Coihue. Es decir, Ventura Ruiz era dueño de todo lo que ahora actualmente es Coihue, que después se lega a la familia Díaz, que es otra familia muy antigua de Nacimiento, que le entregaron a esa familia, el rey le entregó como encomienda el sector de Monterrey, que actualmente donde está el balseadero Salaja, y que la familia conservaba la encomienda real, y son familias antiguas que al final actualmente no se conocen, no existen, es decir, están todas, ya emigraron. Y también, por ejemplo... Y todos estos que llegaron, por ejemplo, con los primeros colonos, con los primeros militares de la época, los apellidos Gutiérrez, los apellidos González, el apellido Plaza, se me escapan, son auténticamente nacimentanos, ¿no es cierto? Y vienen específicamente en las misiones que traía las hordas militares, llamémoslo así, de la corona española, pues, ¿no? Hordas. Bueno, descripción porque esto fue una guerra que... Era una guerra. Fue una guerra, y además que fue una guerra bastante
asimétrica, justamente. Aunque ¿ya? igual me gustaría hacer un paralelo en ese aspecto, porque, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, estamos diciendo, antes de que empiece la pacificación, el nacimiento de Irián caciques indígenas, Ya. que eran Pro-español. pro chileno en ese aspecto. Claro. Por ejemplo, estaba el indio Colipí, que hay relato de un alemán que dice que en la época en que él visita Nacimiento, el indio Colipí era el dueño de la mejor casa de Nacimiento. Es decir, ellos eran y Colipí es el que de cierta forma le entrega los terrenos al Estado para construir Angol. Ya. Está también Pino Levi, que era primo hermano. Lo tengan rango militar como una estrategia de ocupación. Sí, po, de ocupación. Y también los caciques, de cierta forma, ellos se enriquecieron mucho en los llanos. Ellos eran dueños de ganadería, de cantidad de ganado impresionante. Y también después nace la platería mapuche. que Carlos, es sobre tan lo mismo, conocida. disculpa Luchito la interrupción, sobre lo mismo, antes de cerrar este primer ciclo, ¿cómo desarrollamos turismo y cómo lo vamos proyectando, cómo se va generando este plan? ¿Qué etapas va a cumplir este plan sobre estos temas que son tan interesantes respecto al patrimonio, respecto a la cultura nacimentana, entre comillas, la cultura nacimentana? Y que lo que decía Luis, y vuelve al principio, es el relato. El relato es contar una historia sobre un lugar. Cuando uno dice, por ejemplo, Valparaíso, y uno asocia el relato de Valparaíso. ¿Cómo lo asocia? Asocia el ascensor, asocia la bohemia. Ese es el relato. Es una historia que ronda detrás de los lugares y es la historia que el turista imagina antes de viajar. Hay que pensar que el turismo no vende paquetes, no vende cosas concretas, vende experiencia, una intangible. Sí, entonces, ¿cómo uno construye? Por ejemplo, si tú te quieres comprar un auto, lo pruebas. Tienes una casa a la vez. Tú quieres comprar un viaje, no vais a ir a probar el viaje antes de hacer el viaje. No, Entonces, el relato juega un rol ahí. Ya. El relato es el que te va dando ciertas luces y te da un cierto gusto de decir, eso es. Hay ciudades y hay lugares que no tienen de dónde construir un relato, y tienen que inventarlo de ahí para arriba. Lo que decía Luis, en el fondo es... Bueno, Argentina está lleno de relatos, ¿ah? Es que son cuenteros. Claro, está lleno de relatos. Tú vas a una ciudad y encuentras puros duendes. Es que sabes que nosotros siempre la gente que trabaja en turismo siempre nos reímos de los argentinos, pero en buena, los quiero mucho, estoy al lado de Argentina, viajo mucho. Son un tremendo país. Porque son capaces de construir una fiesta, la fiesta de la Virgen de las Piedras, y tú vas y no hay nada, es un peladero con puras piedras, y se llena, llegan 60.000 personas, y arman una fiesta 5 días, y tú te pones a pensar dónde estamos nosotros parados, y no llega nadie. Bueno, entonces el tema es el relato. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este Plan de Tour? ¿Por qué es importante un Plan de Tour? Es sumamente importante porque, de lo contrario, el turismo, el patrimonio, la cultura también se planifica. Si no, caemos todo en hacer eventitos, eventos aquí, eventos allá, que tienen cero impacto. Y eso disperso no tiene ningún efecto. No tiene cero impacto, y eso es gasto. En el sustento, digamos, en el largo plazo. Eso es un gasto. Cuando uno genera una planificación y ocupa dinero, eso es una inversión, porque tiene un sentido y tiene una consecuencia en el tiempo. Cuando uno solamente hace eventos por caer en productor, y muchas veces, y eso ha sido un error fíjate, del Biobío hacia el norte, yo he notado, algo lo conversábamos antes, como había una suerte de bonanza de recursos en esta región, muchas veces no se ha planificado el tema del turismo. Y se hacen, uno llega enero y febrero y no hay a dónde ir porque está lleno de eventos. Pero ve el resto del año. Yo tengo una estadística que es re interesante. En la región entraron, del Observatorio Turístico del Biobío, 600.000 turistas en el año 2013. De esos 600.000, 200.000 entraron en enero y febrero. Y fíjate lo más interesante. O sea, hay 400.000 el resto del año. ¿No? Repartido pero es poquísimo si claro, lo comparas. Si lo o sea, eso comparamos, marca que hay una así y claro, el otro están así. Hay que considerar que Europa tiene vacaciones en otra época del año. Perdón. Por decir una cosa. Solamente turistas chilenos. Esta región, te lo puedo asegurar, casi no tiene turista europeo. Así que eso desmitifiquémoslo al tiro. Y el foco del turismo de nacimiento, aquí hay que ser bien práctico y bien realista, es el turismo nacional. Ese es el foco del turismo de nacimiento. Te doy un dato aún más claro. El 60% de los turistas que llegan al Biobío son de Biobío. Aquí en nuestro centro emisor, al cual tenemos aquí tenemos que jugar a local. A Concepción. A local, nuestro foco es Concepción, Los Ángeles, Chillán, el Gran Concepción, ese es nuestro segmento. Bueno, desgraciadamente el tiempo en televisión, la conversación está muy rica, pero el tiempo en televisión corre muy rápido. Vamos a invitar a nuestros telespectadores a seguir con esto, vamos a seguir con el tema del Plan de Tour, vamos a seguir con el tema del patrimonio, vamos a seguir haciendo nuestros aportes que son muy modestos y esperamos, señores telespectadores, que esto se convierta para ustedes en una muy buena tarde, en una muy buena conversación. Nuestras gracias, nuestro agradecimiento siempre para IMAL y asociados,
Imali Asociados, una industria de la gran metalmecánica en la provincia que tiene un tremendo prestigio a lo largo desde la quinta región hasta la 11ª región en Chiloé. También, indudablemente, nuestro reconocimiento, nuestro cariño para este lugar que nos acoge, que es muy espectacular. Estamos con unos días muy helados en pleno agosto y están pasando 2-3 grados afuera y nosotros estamos aquí en camisa, estamos espectacular. La Turbina, hotel, bar, restaurante con este confort que lo espera en su casa.